Me llamo Aurelio Mendoza. Tengo 68 años y durante 35 de ellos he trabajado en cementerios. He visto cosas que la mayoría de las personas no pueden ni imaginar. He enterrado a niños, a madres jóvenes, a ancianos que murieron solos. He trabajado bajo la lluvia torrencial, bajo el sol abrasador del desierto de Sonora y en las madrugadas más frías que puedas imaginar. Pero nada, absolutamente nada de lo que había visto en más de 3 décadas, preparándome para lo que presencié esa noche del 15 de noviembre de 2019 en el Cementerio Municipal de Guadalajara. Esa noche cambió mi vida para siempre. Esa noche me marcó de una forma que no puedo explicar con palabras, pero que intentaré contarte porque necesito sacar esto de mi pecho antes de que me lleve a la tumba. Porque lo que vi no debería existir, y sin embargo está ahí, esperando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para volver a manifestarse. Todo comenzó cuando recibí una llamada de emergencia a las 11:30 de la noche. Era don Esteban Villarreal, el administrador del cementerio, y su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado antes. Don Esteban era un hombre rudo, curtido por años de trabajo en ese lugar, alguien que había visto de todo. Pero esa noche, su voz sonaba como la de un niño asustado. «Aurelio», me dijo, «necesito que vengas inmediatamente al cementerio. Ha pasado algo, algo que no puedo explicar por teléfono. Trae tu pala y la linterna más potente que tengas, y Aurelio, ven solo». Esas últimas palabras me helaron la sangre. Ven solo. En todos mis años trabajando ahí, nunca me habían pedido que fuera solo en plena madrugada. Siempre había al menos 2 personas cuando se trataba de trabajo nocturno. Pero algo en el tono de don Esteban me dijo que no era momento de hacer preguntas. Me vestí rápidamente, tomé mis herramientas y manejé desde mi casa en la colonia americana hasta el cementerio. El trayecto que normalmente me tomaba 20 minutos, esa noche se sintió eterno. Las calles estaban vacías, apenas iluminadas por unas cuantas lámparas parpadeantes que creaban sombras danzantes en el pavimento. La radio del coche captaba mal la señal, emitiendo un zumbido constante que me ponía los nervios de punta. Cuando llegué al cementerio, encontré la reja principal abierta, lo cual era extraño porque don Esteban siempre la mantenía cerrada con llave después de las 6 de la tarde. Estacioné mi vieja pickup Ford afuera y caminé hacia la entrada. La luna estaba oculta tras unas nubes espesas y negras, y el viento soplaba con una fuerza inusual para esa época del año, haciendo que las ramas de los árboles chirrieran como huesos viejos. «¡Don Esteban!», grité, pero mi voz se perdió en el viento. Encendí mi linterna y comencé a caminar por el sendero principal, pasando por las tumbas que conocía de memoria. La tumba de la señora Carmen Herrera, que había fallecido el año anterior después de una larga enfermedad. La de Juventino Sánchez, un mecánico que murió en un accidente automovilístico. La del pequeño Miguel Ángel Rodríguez, de apenas 7 años, cuyo funeral fue uno de los más tristes que había presenciado en mi carrera. Mientras caminaba, comencé a escuchar un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero gradualmente me di cuenta de que era algo más. Era como si alguien estuviera llorando, pero el llanto venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Un lamento profundo, desgarrador, que parecía surgir de la misma tierra. Seguí avanzando hasta llegar a la sección nueva del cementerio, donde habíamos comenzado a hacer entierros apenas unos meses atrás. Fue ahí donde vi la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. En el suelo, donde debería haber estado la tumba recién cavada de doña Esperanza Morales, había un hoyo enorme, pero no era el hoyo que habíamos cavado esa tarde. Era 3 veces más grande y tan profundo que mi linterna no alcanzaba a iluminar el fondo. Alrededor del agujero, la tierra estaba esparcida de una manera caótica, como si algo hubiera salido desde adentro con una fuerza descomunal. Pero eso no era lo más perturbador. Lo más perturbador eran las marcas en la tierra alrededor del hoyo, marcas que parecían huellas, pero no eran huellas humanas ni de ningún animal que hubiera visto antes. Eran largas, de al menos 30 centímetros, con lo que parecían ser garras profundamente clavadas en el suelo. Y estas huellas se alejaban del hoyo en dirección al corazón del cementerio, hacia la zona más antigua, donde estaban enterrados los muertos de principios del siglo pasado.
Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. En 35 años de trabajo, había visto tumbas profanadas por vándalos. Había encontrado animales que se habían metido a escarbar, pero nunca había visto nada como esto. Esto era diferente. Esto era imposible. Seguí las huellas con mi linterna, tratando de controlar el temblor en mis manos. El llanto que había escuchado antes se hizo más intenso, y ahora podía distinguir que no era un solo lamento, sino muchos, mezclados en una sinfonía de dolor que parecía emanar de cada tumba, de cada rincón del cementerio. Fue entonces cuando vi a don Esteban. Estaba parado junto al mausoleo de la familia Guerrero, una construcción de mármol blanco que databa de 1923. Pero no estaba parado como una persona normal. Estaba completamente inmóvil, con los brazos colgando a los costados mirando fijamente hacia el mausoleo. Su espalda estaba hacia mí, y cuando lo llamé, no respondió. «Don Esteban», le grité más fuerte, «¿qué está pasando aquí?» Lentamente, muy lentamente, comenzó a girar hacia mí, y cuando vi su cara, casi se me cae la linterna de las manos. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, como si hubieran sido vaciados de toda vida. Su boca estaba abierta en una expresión de terror absoluto, pero no emitía ningún sonido. Y su piel tenía un color grisáceo, como la de alguien que había estado muerto por días. «Don Esteban», susurré, «¿qué le pasó?» Entonces habló, pero no era su voz. Era una voz áspera, gutural, como si viniera desde las profundidades de la tierra. «No es don Esteban», dijo. «Don Esteban está ahí adentro», y señaló hacia el mausoleo. Me acerqué lentamente, con cada paso sintiéndome como si estuviera caminando hacia mi propia muerte. La puerta del mausoleo, que siempre había estado sellada, estaba entreabierta. Una luz pálida, enfermiza, salía desde adentro, y el aire que emanaba de ahí olía a tierra húmeda y a algo mucho peor, a descomposición. Empujé la puerta con cuidado y enfoqué mi linterna hacia adentro. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Don Esteban estaba ahí, pero no como debería estar una persona viva. Estaba suspendido en el aire, a unos 2 metros del suelo, con los brazos extendidos como si hubiera sido crucificado en el aire mismo. Sus ojos estaban cerrados, pero podía ver que respiraba. A su alrededor, flotando en círculos, había figuras translúcidas, espectrales, que reconocí inmediatamente. Era doña Esperanza Morales, la mujer que habíamos enterrado esa misma tarde. Era Juventino Sánchez, el mecánico. Era la señora Carmen Herrera. Era el pequeño Miguel Ángel. Eran todos los muertos que había enterrado en los últimos meses, flotando alrededor de don Esteban, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Pero no estaban como los recordaba cuando los había puesto en sus ataúdes. Estaban cambiados, deformados, como si la muerte hubiera tomado algo de ellos y hubiera devuelto algo diferente. Sus rostros estaban alargados, sus ojos eran pozos negros sin fondo, y de sus bocas salía ese lamento que había estado escuchando desde que llegué al cementerio. La figura que me había hablado fuera del mausoleo se acercó por detrás. Podía sentir su presencia fría, como si toda la calidez hubiera sido drenada del aire alrededor de él. «Por fin llegaste, Aurelio», dijo con esa voz que no era la de don Esteban. «Hemos estado esperándote durante tanto tiempo». «¿Y quién eres?», logré articular, aunque mi voz sonaba como un susurro ahogado. «Somos los que tú has enterrado mal», respondió. «Somos los que han estado esperando en la oscuridad, los que no pudieron descansar por tu negligencia». No entendía qué quería decir. En todos mis años como sepulturero, siempre había hecho mi trabajo con respeto y dedicación. Había enterrado a cada persona con cuidado. Había dicho oraciones por ellos. Había tratado a cada cuerpo como si fuera mi propio familiar. «No entiendo», dije. «Siempre he hecho mi trabajo correctamente». Las figuras que flotaban alrededor de don Esteban comenzaron a girar más rápido, y sus lamentos se volvieron más intensos. La que me hablaba se acercó tanto que pude sentir su aliento frío en mi rostro. «¿Recuerdas a Rosa Elena Vázquez?», preguntó. El nombre me golpeó como un puño en el estómago. Rosa Elena Vázquez. Por supuesto que la recordaba. Había sido uno de mis primeros trabajos hace 34 años,
cuando apenas comenzaba en el cementerio de Tijuana. Era una mujer joven, de apenas 26 años, que había muerto en un accidente. Su familia no tenía mucho dinero y... «La enterraste sin ataúd», continuó la voz. «La envolviste en una sábana vieja y la pusiste directamente en la tierra porque su familia no podía pagar un ataúd decente». Era cierto. Había sido uno de los trabajos más difíciles de mi carrera. La familia de Rosa Elena había venido a suplicarme que les ayudara, que no tenían dinero para un funeral apropiado. Yo era joven, recién casado, y también tenía dificultades económicas. Acepté enterrarla por una fracción de lo que cobraba normalmente, pero para poder hacerlo tuve que cortar gastos. La enterré sin ataúd, algo que estaba técnicamente prohibido, pero que hacía ocasionalmente para familias que no tenían recursos. «Eso fue hace más de 30 años», dije, «y lo hice para ayudar a una familia que no tenía dinero». «¿Y recuerdas a Tomás Cervantes?», preguntó otra voz, esta vez más aguda, como la de una mujer. Otro nombre que me hizo temblar. Tomás Cervantes. Un hombre mayor que había muerto de un ataque al corazón. Su entierro había sido durante una de las peores tormentas que había visto en mi vida. Llovía tanto que era imposible cavar un hoyo profundo sin que se llenara de agua inmediatamente. Había tenido que enterrarlo en un hoyo más superficial de lo recomendado, prometiéndome que regresaría al día siguiente para profundizarlo más. Pero al día siguiente había tenido una emergencia familiar y el día después eso, y eventualmente, se me había olvidado. «Lo enterraste a apenas 1 metro de profundidad», dijo la voz. «Los perros callejeros desenterraron su cuerpo 2 semanas después». Era cierto. Había sido uno de los errores más vergonzosos de mi carrera. Cuando me enteré de lo que había pasado, regresé inmediatamente para arreglar la situación, pero el daño ya estaba hecho. La familia nunca se enteró de lo que había pasado y yo nunca se lo dije a nadie. «¿Y qué hay de Guadalupe Moreno?», preguntó una tercera voz, esta vez de un niño. Guadalupe Moreno, una anciana que había fallecido sin familia, sin dinero, sin nadie que la llorara. El gobierno municipal había pagado por su entierro, pero era una cantidad mínima. Yo había usado un ataúd que ya había sido usado antes, uno que había tenido que reparar después de que la familia anterior decidiera cambiar de ataúd en el último minuto. Técnicamente no había nada ilegal en eso, pero moralmente. «La enterraste en un ataúd usado», dijo la voz del niño. «Un ataúd que había contenido a un hombre que había muerto de una enfermedad contagiosa». Una por una, las voces comenzaron a recitar nombres, fechas, errores que había cometido a lo largo de mis 35 años de carrera, errores que había justificado en mi mente como necesidades económicas, como decisiones difíciles en tiempos difíciles, como pequeños cortes de esquinas que no lastimaban a nadie. Pero ahora me daba cuenta de que sí habían lastimado a alguien, habían lastimado a los muertos, habían impedido que descansaran en paz. «Todos estos años», dijo la voz que se hacía pasar por don Esteban, «hemos estado esperando en la oscuridad, en la incomodidad, en la indignidad que tú nos diste. Y ahora, finalmente, hemos encontrado la manera de salir». Las figuras espectrales que flotaban alrededor de don Esteban comenzaron a descender, acercándose más y más al suelo. Mientras lo hacían, podía ver que se estaban volviendo más sólidas, más reales. Sus rostros deformados se estaban volviendo más definidos, más amenazantes. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. «Queremos que pagues», dijeron todas las voces al unísono. «Queremos que sientas lo que nosotros hemos sentido todos estos años». Fue entonces cuando la figura que parecía don Esteban se acercó tanto que pude ver cada detalle de su rostro transformado. Su piel no era solo gris, tenía un aspecto ceroso, como si hubiera sido tallada en jabón viejo. Sus ojos blancos parecían mirar directamente a través de mí, y cuando abrió la boca, pude ver que sus dientes se habían vuelto puntiagudos, como los de un animal salvaje. «Vas a ser enterrado», dijo, «como nosotros fuimos enterrados, sin dignidad, sin respeto, sin paz». Las figuras espectrales se acercaron más, y pude sentir cómo la temperatura del aire alrededor de mí bajaba drásticamente. Mi aliento se volvió visible,
y comencé a temblar incontrolablemente. Pero no era solo frío lo que sentía, era algo más profundo, más aterrador. Era como si mi propia alma estuviera siendo drenada de mi cuerpo. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera clavado al suelo, paralizado por un terror que nunca había experimentado antes. Las figuras se acercaron tanto que podía oler la tierra húmeda que parecía emanar de sus cuerpos. Podía sentir sus manos frías, tocando mi piel. Fue entonces cuando escuché una voz diferente. Una voz que reconocí inmediatamente. «Aurelio», dijo la voz. «Aurelio, despierta». Era la voz de mi difunta esposa, María Elena, que había fallecido 3 años atrás de cáncer. Su voz sonaba clara, cálida, completamente diferente a las voces espectrales que me habían estado atormentando. «María Elena», susurré. «¿Eres tú?» «Sí, mi amor», dijo su voz, aunque no podía verla en ninguna parte. «Estás en peligro. Tienes que salir de ahí ahora mismo». «Pero, don Esteban...» «Don Esteban está bien», me interrumpió. «Esto es una trampa, Aurelio. Algo muy malo ha despertado en este cementerio, algo que se alimenta de la culpa y el arrepentimiento. No permitas que te consuma». Las figuras espectrales parecieron escuchar la voz de María Elena, porque comenzaron a retroceder ligeramente, como si su presencia las perturbara. «¡Corre!», me gritó María Elena. «¡Corre ahora!». Finalmente, mis piernas respondieron. Corrí fuera del mausoleo como nunca había corrido en mi vida, tropezando con lápidas, cayendo y levantándome, sin voltear atrás ni una sola vez. Las voces espectrales me siguieron, gritando, lamentándose, prometiendo que no podrían escapar para siempre. Llegué a mi pick-up y arranqué el motor con manos temblorosas. Mientras salía del cementerio a toda velocidad, pude ver en el espejo retrovisor que las figuras espectrales se habían congregado en la entrada, mirándome alejarse. Pero no me siguieron más allá de la reja. Manejé directo a la casa de don Esteban, que vivía a unas cuadras del cementerio. Toqué su puerta desesperadamente hasta que salió, confundido y en pijama. «Aurelio», me dijo, «¿qué estás haciendo aquí a esta hora?» «Don Esteban», le dije, «¿usted me llamó hace unas horas? ¿Me pidió que fuera al cementerio?» Me miró como si hubiera perdido la razón. «No, Aurelio», dijo, «yo no lo llamé. He estado durmiendo toda la noche». Le conté todo lo que había pasado, desde la llamada telefónica hasta mi encuentro con las figuras espectrales. Don Esteban me escuchó con creciente preocupación y cuando terminé mi relato, guardó silencio por varios minutos. «Aurelio», me dijo finalmente, «hay algo que necesito decirle, algo que debería haberle dicho hace mucho tiempo». Me invitó a pasar a su casa y preparó café mientras me contaba una historia que cambió mi comprensión de todo lo que había vivido esa noche. «Este cementerio», me dijo, «fue construido sobre un terreno que tiene una historia muy oscura. Antes de que fuera un cementerio, era un lugar donde los conquistadores españoles ejecutaban a los indígenas que se rebelaban contra ellos. Cientos de personas fueron enterradas ahí sin ceremonias apropiadas, sin respeto, sin dignidad». Don Esteban me explicó que a lo largo de los años había habido varios incidentes en el cementerio. Trabajadores que habían visto figuras extrañas, sonidos inexplicables, sensaciones de ser observados. Pero nunca había pasado nada tan intenso como lo que yo había experimentado. «Creo», me dijo, «que su experiencia esta noche tiene que ver con algo más que las personas que usted ha enterrado a lo largo de los años. Creo que tiene que ver con la culpa que lleva cargando». Tenía razón. Durante 35 años había llevado conmigo el peso de todos los pequeños errores, todas las decisiones cuestionables, todas las veces que había comprometido mis principios por necesidad económica o conveniencia. Había tratado de justificar esas decisiones, de convencerme de que había hecho lo mejor que podía en circunstancias difíciles. Pero en el fondo, siempre había sabido que había ocasiones en las que podría haber hecho mejor. «¿Qué debo hacer?», le pregunté a don Esteban. «Creo que debe hacer las paces con su pasado», me dijo. «Debe encontrar una manera de enmendar los errores que ha cometido, de darles a esos muertos la dignidad que merecían desde el principio». Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Comencé a investigar cada uno de los casos que las figuras espectrales habían mencionado esa noche. Busqué a las familias de Rosa Elena Vázquez, de Tomás Cervantes,
de Guadalupe Moreno y de muchos otros. Algunas familias ya no vivían en la zona, otras habían perdido contacto conmigo hace décadas, pero las que pude encontrar, les conté la verdad sobre lo que había pasado con sus seres queridos. Fue devastador. Algunas familias me gritaron, me insultaron, me amenazaron con demandarme. Otras simplemente lloraron. Pero también hubo algunas que me perdonaron, que entendieron que había sido joven, que había estado en una situación difícil, que había tratado de ayudar de la única manera que podía. Con mis propios ahorros y con la ayuda de don Esteban, organizamos ceremonias apropiadas para cada una de las personas que había enterrado de manera inadecuada. Compramos ataúdes nuevos, contratamos sacerdotes, organizamos misas de cuerpo presente póstumas. Fue un proceso largo y costoso, pero era algo que necesitaba hacer. La última ceremonia fue para Rosa Elena Vázquez. Su familia había sido la más difícil de encontrar, pero finalmente localicé a su hermana menor, que ahora vivía en Los Ángeles. Cuando le conté lo que había pasado, lloró durante horas. Pero también me dijo algo que nunca olvidaré. Aurelio, me dijo, mi hermana Rosa Elena era una mujer muy bondadosa. Sé que si hubiera sabido las circunstancias de su entierro, habría entendido. Pero también sé que estaría feliz de saber que usted se está esforzando por enmendar las cosas ahora. La ceremonia para Rosa Elena fue hermosa. Su hermana vino desde Los Ángeles, trajeron flores, contratamos a un mariachi para que tocara sus canciones favoritas. Fue el tipo de funeral que ella se merecía desde el principio. Esa noche, después de la ceremonia, regresé al cementerio por primera vez desde el incidente. Estaba nervioso, pero también sentía una sensación de paz que no había experimentado en años. Don Esteban me acompañó, y juntos caminamos hasta la tumba de Rosa Elena. Mientras estábamos ahí parados, escuché una voz familiar. Era la voz de María Elena, mi difunta esposa. «Estoy orgullosa de ti», me dijo. «Hiciste lo correcto». Esta vez pude verla. Estaba parada junto a la tumba de Rosa Elena, con el mismo vestido blanco que llevaba el día de nuestra boda. Se veía joven, hermosa, en paz. «¿Puedes descansar ahora?», le pregunté. «Todos podemos descansar ahora», respondió, y señaló hacia atrás. Me giré y vi a todas las figuras que me habían atormentado esa noche terrible, pero ya no eran figuras espectrales deformadas y amenazantes, eran las personas que recordaba de cuando las había enterrado, en paz, sonriendo, agradecidas. Una por una se acercaron a mí. Rosa Elena Vázquez me tomó de la mano y me dijo, «Gracias». Tomás Cervantes me abrazó y me dijo, «Te perdono». Guadalupe Moreno, la anciana que había enterrado en un ataúd usado, me bendijo y me dijo, «Ahora puedo descansar». Gradualmente todas las figuras comenzaron a desvanecerse, hasta que solo quedó María Elena. «¿Tú también te vas?», le pregunté. «Tengo que irme», me dijo, «pero siempre estaré contigo. Y Aurelio, ya no tienes que cargar con esa culpa. Ya hiciste lo que tenías que hacer». Se acercó a mí, me dio un beso en la frente y se desvaneció. Esa fue la última vez que vi a cualquiera de las figuras espectrales. Desde entonces han pasado 5 años y nunca he vuelto a experimentar nada sobrenatural en el cementerio. Continué trabajando ahí hasta el año pasado, cuando finalmente me jubilé a los 67 años. Pero la experiencia de esa noche cambió fundamentalmente quién soy como persona. Me enseñó que nuestras acciones, sin importar cuán pequeñas o justificadas nos parezcan en el momento, tienen consecuencias. Me enseñó que los muertos merecen nuestro respeto y nuestra dignidad, sin importar su situación económica o social, y me enseñó que nunca es demasiado tarde para enmendar nuestros errores, para hacer las paces con nuestro pasado. Ahora vivo una vida tranquila. Paso mis días leyendo, cuidando mi pequeño jardín, visitando a mis nietos. Pero una vez por semana voy al cementerio no para trabajar, sino para llevar flores a las tumbas de las personas cuyas ceremonias ayudé a organizar. Es mi manera de recordar, de honrar, de asegurarme de que nunca olvide las lecciones que aprendí esa noche. A veces, cuando estoy ahí en el cementerio, siento una presencia cálida a mi alrededor. No es amenazante, como las figuras espectrales que me atormentaron aquella noche. Es reconfortante, como si todas las almas que descansan ahí estuvieran en paz, como si me estuvieran agradeciendo por finalmente darles la dignidad que merecían.
También he comenzado a aconsejar a otros sepultureros más jóvenes, a enseñarles no solo las técnicas del trabajo, sino también la importancia de tratar a cada cuerpo, a cada familia, con el respeto y la dignidad que merecen. Les cuento mi historia, aunque no siempre me creen, pero espero que las lecciones que aprendí de la manera más difícil puedan ayudarles a evitar los errores que yo cometí, porque al final del día, todos vamos a terminar en el mismo lugar. Todos vamos a necesitar a alguien que nos trate con respeto en nuestros momentos finales, y todos merecemos descansar en paz, sin importar quiénes fuimos en vida, sin importar cuánto dinero teníamos, sin importar si alguien nos llora o no. Esa noche del 15 de noviembre de 2019 me marcó para siempre, pero también me liberó. Me liberó de 35 años de culpa, de arrepentimiento, de errores que había estado cargando en silencio. Me enseñó que la redención es posible, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, que los muertos pueden perdonar si nosotros estamos dispuestos a pedir perdón. Y por eso estoy aquí, contándoles esta historia, porque quiero que sepan que si han cometido errores, si han tomado decisiones de las que se arrepienten, si han comprometido sus principios por necesidad o conveniencia, aún hay tiempo para enmendarlas. Aún hay tiempo para hacer las paces con su pasado, para darles dignidad a aquellos que han tratado con menos respeto del que merecían. Los muertos recuerdan, los muertos esperan, pero también los muertos perdonan si nosotros estamos dispuestos a hacer el trabajo necesario para merecer ese perdón. Esa es la lección más importante que aprendí en mis 35 años como sepulturero, y especialmente en esa noche que cambió mi vida para siempre. Una noche que comenzó con terror y culpa, pero que terminó con perdón y paz. Una noche que me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, incluso en el terror más absoluto, siempre hay una oportunidad para la redención. Y por eso, aunque esa noche me marcó para siempre, también estoy agradecido por ella, porque me enseñó quién realmente quería ser y me dio la oportunidad de convertirme en esa persona. Ahora, cuando la noche cae y escucho el viento soplar entre los árboles, ya no siento miedo, siento paz, porque sé que cuando llegue mi momento, cuando sea mi turno de descansar en la tierra, podré hacerlo con la conciencia tranquila, sabiendo que traté a cada alma que pasó por mis manos con la dignidad y el respeto que merecía. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que me permite dormir en paz cada noche.